Bien, amados, que el Señor les bendiga en esta noche muy especial, donde estaremos aprendiendo un poco más acerca de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos en esta noche tan especial en la cual nos unimos desde todas partes del mundo para juntos compartir la palabra del Señor. Así que gracias a cada uno de ustedes que ha separado un momento en su día para venir a escuchar la palabra del Señor, y en esta noche especialmente aprendiendo un poco más acerca de las profecías del fin y en específico acerca de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y tenemos en esta ocasión un invitado de lujo, un hermano, amigo en la fe, un hombre de Dios, el doctor Armando Alducin. Así que estamos seguros que será una noche de mucha bendición y edificación para el pueblo de Dios, por lo cual quiero en esta noche, antes de entrar en la transmisión al doctor Armando Alducin, recordar que el lunes pasado estuvimos aprendiendo acerca de el arrebatamiento de la iglesia, o el lunes antes pasado, y tuvimos en nuestro corazón el sentir de poder hacer una segunda parte a esta enseñanza del arrebatamiento y traer con nosotros a un hombre de Dios, un hombre muy especial, el cual ya estuvo con nosotros aquí en Que Dice la Biblia hace unos meses atrás, cuando aconteció todo aquello en el Medio Oriente. Y es un hombre de Dios, ustedes lo conocen ya, el doctor Armando Alducin, un hombre de Dios, maestro en la palabra, un hombre con muchos reconocimientos académicos que avalan su ministerio y su conocimiento teológico, un hombre de Dios que ha tenido un recorrido ministerial extenso y comprobado a través de los años, y que ha bendecido y edificado tanto al pueblo de Dios, y un amante especialmente de las profecías del fin. Pero sobre todo les comento que a mí lo que más me ha bendecido de su vida es su humildad, un hombre de Dios tan accesible, tan humilde, tan sencillo, y ha bendecido mucho mi vida. Por eso quiero que le demos un fuerte aplauso en este día de bienvenida al doctor Armando Alducin. Dios le bendiga, amado. ¿Cómo está, mi hermano querido? Bien, Jaciel, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Con gusto, con gusto. ¿Cómo está usted y la familia? Todos bien, pues ya con varios nietos. Acaba de nacer el sexto nieto de hace 2 meses. Otra nietecita, la primera mujer neta que tenemos, de 3 años. Y pues mi esposa, decimos en México, está como Pepita en comal. O sea, Imagino, ¿verdad? imagino. Reciba Está la feliz de familia la vida. nuestras felicitaciones. Dicen que los Amado, nietos sí, son el postre de los abuelos. son el postre. Aún estoy llegando allá en unos años, pero mis padres me han comentado la manera como se vive esa experiencia única. Amado doctor Armando, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, aprendiendo acerca de las profecías del fin. Es para Al nosotros un contrario, privilegio grande. al contrario, es un placer para mí, Jaciel. Gracias, amado. Le decía a los hermanos que hemos estado escuchando, aprendiendo desde hace ya varias semanas con respecto a las profecías del fin, y hace unas 2 semanas creo que fue que tocamos el tema del arrebatamiento de la iglesia, porque es verdad que la Biblia enseña acerca de un evento glorioso que es cuando Cristo Jesús regresará otra vez. Hay muchos maestros errados, pienso yo, que enseñan que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis era meramente simbólico, era algo no real, o sea, que no son profecías para un futuro, sino que son meramente metáforas acerca de la iglesia. Otros que enseñan que ya todo aconteció en el tiempo de la iglesia primitiva. Pero los que creemos en las profecías del fin, creemos que Cristo Jesús no solamente vino por primera vez, sino que Él regresará por segunda vez, y por esto la iglesia lo cree. Y Cristo Jesús un día regresará literal y visiblemente a establecer su reino milenial aquí en la tierra, y todo ojo le verá. Sin embargo, hermano Armando, uno de los temas tan controversiales dentro del cuerpo de Cristo ha sido el tema del arrebatamiento de la iglesia,
porque la Biblia nos da evidencia suficiente para saber que habrá un arrebatamiento, un tiempo glorioso, cuando Cristo Jesús, como la palabra enseña en Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 4:16 en adelante, que Él con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y cuando Él suene esa voz de trompeta, entonces la palabra dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros, a los que estemos vivos en ese entonces, esperemos que sea pronto, seremos arrebatados y transformados en el aire juntamente con ellos para así recibir al Señor en el aire. Y creo que es uno de los temas donde muchos cristianos que creemos en la segunda venida de Cristo estamos de acuerdo que acontecerá un arrebatamiento, pero la controversia ha sucedido en cuanto a en qué momento de esa última semana de Daniel, en qué momento de los 7 años antes del milenio va a acontecer el arrebatamiento. Y en primer lugar quiero preguntarle en esta noche cuáles son algunas de al menos las 3 posturas principales que hay con respecto al momento del arrebatamiento en relación a esos 7 años. Bueno, hay una doctrina que se ha mantenido en debate ya hace muchísimos años, y es precisamente la doctrina que acabas de mencionar, la doctrina del arrebatamiento. Algunos dicen que va a ocurrir antes de la tribulación. Creo que nosotros pertenecemos a ese grupo que se llama el pretribulacionismo. Otros creen que se va a suceder a la mitad de la tribulación, se llama el mid-tribulacionismo. Otros dicen que hasta después de la tribulación, cuando Jesucristo ya venga, será juntamente con el rapto. Otros dicen que solamente los creyentes espirituales se van a ir. Otros dicen que la palabra, como no aparece la palabra rapto en la iglesia, pues es una doctrina que no debería ser creída, ¿verdad? Esto es absurdo porque la palabra arrebatamiento viene del griego arpazo y del latín raptarus, o sea, el hecho que no esté en el español no significa que porque no está en español no significa que no vaya a haber. Otros piensan, ¿verdad?, de que realmente no va a ser hasta el final de la historia, y así podemos encontrar diferentes posturas acerca del arrebatamiento. Tenemos que entender algo. En Daniel 12:4, hace 2600 años, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le enseña lo siguiente, que debe cerrar las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, el ángel le dice a Daniel lo siguiente, Daniel, van a pasar 2600 años, ahorita tú ni siquiera comprendes lo que te estoy diciendo, ni tampoco la humanidad lo va a comprender hasta después de 2600 años, o sea, en los tiempos del fin o al final de la historia, situación en la cual es muy clara que el mundo se encuentra. Entonces vemos que la revelación de Dios esconde, Dios tiene misterios, y el rapto en 1 Corintios 15, 51 y 52 está considerado por el apóstol Pablo como un misterio. No fue a Santiago, no fue a Juan, no fue a Pedro a quien Dios le reveló la doctrina del rapto. No fue a Jeremías, no fue a Isaías, porque la doctrina del rapto, al considerarse un misterio, significa que algo no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra musterión en el griego es una verdad no revelada. Como lo dice Efesios capítulo 3, el misterio de la iglesia no había sido revelado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál misterio era? Cristo, la esperanza de gloria, que iba a formar Dios otra entidad completamente diferente a Israel, que no iba a ser Israel y que iba a ser el cuerpo de Cristo que fue bautizado con el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, si nosotros entendemos que la doctrina del rapto es una doctrina pues que existe en la Biblia, no vamos a arrancar Juan 14, 1 Corintios 15, 51 al 53, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque ahí está claramente que va a haber una generación que no vamos a gustar la muerte, que vamos a ser sacados del mundo, gloria a Dios, antes de que podamos experimentar la muerte. Esto es básicamente lo que significa la doctrina del rapto. Ahora, ¿por qué Dios?
porque no se le dio importancia hace 50 años, hace 100 años, o hace 200 años, o hace 700 años, porque Dios ha considerado que mientras más nos acerquemos más cerca al tiempo final, Él nos va a ir abriendo el entendimiento, como dice Daniel, versículo 12, capítulo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos, y los entendidos comprenderán. ¿Qué cosa comprenderemos? Los entendidos, las doctrinas que fueron escondidas a principios del siglo pasado y los siglos pasados, para que nosotros sepamos que ahora llegó la hora en la soberanía de Dios, para que podamos entender que si ahora la doctrina del rapto ha cobrado vigencia y ahora está despertando, y la doctrina de Israel, y en el 48 regresa a Israel, cosa que marca la cuenta regresiva de Dios de las profecías, significa realmente que nos encontramos al final de la historia. Entonces, dentro de estas doctrinas, pues está el famoso post-tribulacionismo, que enseña claramente que viene Jesucristo después de la tribulación o se junta con el rapto. Sin embargo, esto es muy importante de poder entender. Cuando nosotros vemos estas diferencias, tenemos que entender algo. En el arrebatamiento, Zacarías capítulo 14, Cristo desciende con nosotros, con sus santos, pisando el monte de los olivos. En la segunda venida de Cristo, no viene, es el momento en que Él aterriza, podríamos decirlo de esta manera, en el monte de los olivos. El arrebatamiento viene por nosotros y nos saca del mundo. En la segunda venida, Él viene con nosotros a tocar la tierra. En cuarto lugar, Jesús viene por su novia en el arrebatamiento, y Jesús viene con su novia. Apocalipsis 19, primero es la boda del Cordero, inmediatamente, cronológicamente, es la venida de Cristo en Apocalipsis 19, por lo que las bodas del Cordero no van a ser aquí en la tierra. Forzosamente estuvimos en el cielo, como lo dice Juan en Apocalipsis 19. En el arrebatamiento, Jesús viene para recompensarnos y llevarnos al cielo, para que se cumpla 1 Corintios 3, Romanos 14, 10, de que va a haber un tiempo mientras pasa la tribulación en el que nosotros tenemos que ser evaluados conforme a nuestras buenas obras o lo que dejamos de hacer, para que seamos coronados y regresemos con Cristo en segunda venida para poder establecer su reino milenial y determinar los que se van a sentar en los tronos. En el arrebatamiento viene sin ninguna señal. El rapto es importantísimo, inminente. ¿Qué significa esto? Que exactamente igual que la fiesta de las trompetas, que es en el otoño, en septiembre, octubre de nuestro calendario, no va a haber ninguna señal. En la segunda venida de Cristo, el cielo se oscurecerá, la luna se volverá como sangre, vendrán fenómenos cósmicos. Y por cierto, aprovecho para decir que esta es la barbaridad. Ahora el pasado eclipse, que comenzaron a profetizar y a enseñar que venía Cristo, que se acababa el mundo, que era la tercera guerra mundial. Por el amor de Dios, los eclipses relacionados en la Biblia, Joel 2, Apocalipsis capítulo 11, Mateo capítulo 24, etcétera, etcétera, son globales. Y el eclipse hace poco fue parcial, parte de México, parte de Estados Unidos. ¿Cómo podemos relacionar esto y atrevernos a hacer un amarillismo profético? Entonces, esto es muy importante de entender, que esta es la razón por la cual el arrebatamiento es antes de la segunda venida. Y finalmente, el arrebatamiento viene en cualquier momento. La segunda venida viene con muchas señales y comienza la tribulación con el arrebatamiento, y Jesús viene como la estrella de la mañana, y Jesús viene como el sol de justicia en la segunda venida de Jesucristo. Tremendo. Son las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Esa palabra, amado, que usted dice que el arrebatamiento es algo inminente, es algo que nos da mucha luz para saber que una de las cosas que dijo un maestro hace poco es que uno de los motivos por los cuales él creía que el arrebatamiento es primero es porque es algo inminente. Claro. Si el arrebatamiento fuera post-tribulacional, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿ya está presente entonces el anticristo? ¿Ya está reinando ya estaremos entonces en la gran tribulación? ¿Ya se ha abierto alguno de los sellos? Los post-tribulacionistas especialmente, ellos usan algunos pasajes
para argumentar su punto de vista. Uno de ellos es con respecto a este pasaje, segunda a Tesalonicenses 2:3, donde el apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ellos usan este pasaje para decir, bueno, no puede acontecer el rapto antes que se manifieste el anticristo, y este versículo es usado tanto por los mid como por los post para decir primero tiene que manifestarse el anticristo y entonces la iglesia al final es levantada. ¿Cómo pudiéramos responder a este versículo? Sí, muy fácil, es muy simple este pasaje y desgraciadamente tan mal entendido. Dice así, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo aquí está hablando claramente acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ahora tenemos que entender algo. ¿Por qué Pablo, después de haber en su primera carta escrito a esta iglesia de Tesalónica acerca claramente de la doctrina del rapto, y dice, terminando diciendo 1 Corintios 4, 1 Tesalonicenses 4, alentaos unos con otros, o sea, nosotros no estamos esperando al anticristo, porque entonces no tendríamos de qué alentarnos, ¿verdad? Sino estar preocupados. Pero Pablo dice a continuación, porque a los tesalonicenses comenzaron a enseñarles o a mandarles cartas, perdón, que ya se encontraban en el tiempo de la ira de Dios o del día del Señor. En todo el Antiguo Testamento, cuando veamos el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, todo el Antiguo Testamento, esta frase, esta terminología, se relaciona a los 7 años de la tribulación. Vuelvo a repetir, los tiempos finales de Israel es la semana 70 de Daniel. Los tiempos finales de la iglesia, que son muy diferentes a los tiempos finales de Israel, es simplemente el arrebatamiento. En el arrebatamiento, la iglesia se acabó. Terminó la entidad de la iglesia. Dios tiene que regresar a Apocalipsis del 4 en adelante a Israel otra vez. Por eso hay 144,000 que van a ser sellados, 12,000 de cada tribu. Los 2 testigos, hay más de 200 citas en el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque la iglesia va a fracasar. ¿Por qué? Va a acabar en apostasía. No hay tal cosa como Argentina para Cristo y México para Cristo, un gran avivamiento que es la teología del reemplazo o la teología del reino, de que los cristianos van a tomar completamente el mundo para recibir a Cristo. Exactamente, y ya va a estar bajo nuestras manos. No sé de dónde sacaron eso, pero todos los apóstoles hablan claramente de una apostasía. Entonces Pablo les dice a los tesalonicenses, no se dejen mover fácilmente de nuestra manera de pensar, ni se conturben, ni por palabra, en el sentido de que el día del Señor, o sea, que la gran tribulación está cerca. Entonces ellos creían que ya estaban en la tribulación. Y Pablo les dice a continuación, pero ¿cómo vamos a ir en la tribulación? Antes de que venga la tribulación, se tiene que manifestar el anticristo. Antes de que venga la tribulación, tiene que venir la apostasía. Entonces, si no hay anticristo, ¿cómo pueden ustedes creer que están en la tribulación? Entonces les dice, pues cuando aparezca el anticristo, se va a oponer contra todo lo que se llama Dios y se va a sentar en lugar de Dios en el templo. El anticristo no ha aparecido. Si no hay anticristo, no hay tampoco sello. Las vacunas no fueron el sello, ni los chips que están inventando ahorita son el sello del anticristo, ni la marca del anticristo, porque para que haya la marca del anticristo, el anticristo tiene que aparecer primero, por el amor de Dios. Entonces, esto era imposible para ellos. Entonces, ahora les dice claramente en el versículo 3, ahora ustedes saben lo que lo detiene, o sea, porque el anticristo no se ha manifestado. Bueno, porque hay un misterio ahorita, versículo 7, que se llama el misterio de la iniquidad. Otra vez, la palabra misterio. Es algo que no está revelado, que nadie ha entendido, pero hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Aquí hay otro punto controversial. ¿Qué es lo que detiene que el anticristo se manifieste? La respuesta es aparentemente difícil, secundariamente simple,
¿Qué está deteniendo el anticristo? No es un ángel, no es tampoco ningún otro poder más que el poder del Espíritu Santo. El No es Espíritu Miguel. Santo, el Espíritu de Dios, es el único que puede tener este poder, y cuando el Espíritu Santo saque a la iglesia, entonces se desbordará completamente con los sellos. Apocalipsis 6, cuando el primer sello aparece el anticristo en un caballo blanco, con un arco sin flechas, entra aparentemente pacíficamente, y ahí comienza a desbordarse la guerra, las pestes, el hambre, una cuarta parte, o sea, 2.000 millones de personas muertas, y todo esto no ha acontecido. Entonces dice Pablo, entonces cuando se ha quitado en medio, o sea, cuando nosotros nos subamos con él, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida, que será en su segunda venida. Entonces, es un pasaje que no sé por qué ha causado tanta controversia, simplemente porque no entienden que no está hablando más que de la ira de Dios, de la tribulación. La iglesia creía que se encontraban en la tribulación, y Pablo les dice, no, espérenme tantito, esto no es posible. Antes de la tribulación tiene que venir el anticristo, tiene que manifestarse el anticristo. No están en la tribulación, no se dejen en su manera de pensar mover fácilmente. Revelador eso, mi hermano, revelador. Importante comprender ese versículo, importante. Uno de los argumentos que usan los hermanos es decir, bueno, es que la doctrina de el arrebatamiento, un rapto secreto, comenzó con un tal John Nelson Darby, pero ambos sabemos que es algo que está enseñado en la palabra de Dios, solamente que Dios ha ido revelándoselo a su pueblo a través de su Espíritu Santo. Son como misterios escondidos en la palabra, pero que no son revelados hasta un tiempo, ¿verdad? Que llega cuando Dios muestra aquella gran verdad, pero al analizar de dónde viene esa doctrina, no tenemos que ir a la historia, tenemos que ir a la palabra de Dios, a ver si es algo bíblico mandado por Dios en su palabra. Yo iba a preguntarle cuáles argumentos bíblicos tenemos nosotros para creer entonces que el arrebatamiento es antes de la manifestación del anticristo, pero creo que ya usted ha dado el primero contundente. Para mí ese es uno de los versículos, amado, más contundentes de la Biblia, que nos demuestran que el arrebatamiento es primero, no vendrá sin que antes, o sea, no puede manifestarse, porque hay quien al presente lo detiene y no habla de un qué, de algo, como una vez que alguien me dijo, es algo, es un sistema político, sino que habla de una persona, de una persona, es quien le detiene, y tampoco es el arcángel Miguel, como alguien me dijo hace poco, no es Miguel, no, es la obra del Espíritu Santo en la tierra. No puede manifestarse el anticristo con el Espíritu Santo obrando a través de su iglesia, porque Cristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Pudiera acaso brindarnos, amado, aunque sea dos argumentos bíblicos más para dejar claro en esta noche eso de que el arrebatamiento es primero, aunque sea un par de ellos? Y puntualizo también, el arcángel Miguel está asignado a Israel, no a la iglesia. El arcángel Miguel está asignado a Israel, no a la iglesia. Bueno, mira, Jaciel, en primer lugar, la semana 70 de Daniel, claramente dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad que es Jerusalén. O sea, estos 7 años de tribulación es el tiempo de la angustia para Jacob. Jeremías capítulo 30. No tiene que ver absolutamente nada con la iglesia. Dios siempre ha separado desde el principio de la creación a su pueblo de sus juicios. A Noé le dijo, métete al arca. No se nos manda a nosotros detener el diluvio ni todo lo que se viene sobre el mundo. Se nos manda meternos al arca, porque el momento que es Cristo nuestra salvación, el momento en que te comenzamos a regresar a Jesús y a tener esa comunión diaria con Él, estar en la palabra diaria, va a caer el mundo, va a caer el petróleo, va a caer el peso, va a caer el dólar, va a haber tercera guerra mundial y todo lo que exista. A nosotros no nos va a tocar absolutamente nada, porque estamos protegidos bajo las alas del Altísimo. Él es nuestro torre fuerte, etcétera, etcétera. A Lot le dijo, salte Lot, y hasta que no salgas de Sodoma, no puedo destruir Sodoma y Gomorra. A los israelitas en Egipto, Dios le dijo, ustedes van a estar aquí en este territorio, la tierra de Gosén,
mientras las 10 plagas caen sobre Egipto. Dios siempre separa a su pueblo de sus juicios. En tercer lugar, la iglesia en Apocalipsis desaparece completamente en el capítulo 3. Ahí ya no vuelve a aparecer la iglesia hasta el capítulo 19, regresando con Jesucristo. Y veamos una de las evidencias más grandes de que nosotros no vamos a estar aquí en la tribulación, en Apocalipsis capítulo 4, con los ancianos que Juan ve en el cielo. Dice la Biblia en Apocalipsis 4, versículo 4, y alrededor del trono, 24 tronos, leamos con mucho cuidado, sentados en tronos, a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas en sus cabezas, y salían tronos del trono de Dios. Vemos aquí a 24 ancianos juzgados, recompensados, entronados y vestidos de blanco. La palabra ancianos, presbúteros, por favor, abramos nuestros oídos, es el título que se les da única y exclusivamente a los líderes de las iglesias. Hechos 4:23, Hechos 15:22, Hechos 20:17, 1 Timoteo 5:17, Tito 1:5. Solamente a los líderes de la iglesia se les da el título, la palabra griega, presbúteros. Ahora bien, están sentados sobre tronos, lo cual Cristo prometió específicamente, Apocalipsis 3:21, a la iglesia. Al que venciere, se sentará en mi trono, como yo he vencido, como me he sentado con el Padre en el trono. Están ya coronados. Los ángeles jamás se menciona en la Biblia que sean coronados. Y finalmente en Apocalipsis 5, versículo 8, estos ancianos están cantando una alabanza. Esto es importantísimo, que solo los cristianos, ni siquiera los judíos, podemos cantar. Apocalipsis 5, 8. Cuando hubo tomado el libro, comenzaron a tomar las arpas llenas de oro, de incienso, las oraciones de los santos, y cantaban: digno eres de tomar el libro, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Así que los ángeles no pueden haber sido redimidos con la sangre de Cristo. Estos ancianos indudablemente representan a la iglesia en el cielo antes de la tribulación. Profundo eso. Gloria a Dios. Por lo cual, amados, bíblicamente está demostrado, primero es el arrebatamiento de la iglesia. No sé por qué hay gente enfocada en esperar, como he escuchado, no es que la iglesia tiene que pagar el precio. ¿Cuál precio? Si fuimos comprados a través de un solo precio, la sangre de Cristo. Y somos salvos a través de esa sangre derramada. Un último versículo que me bendice a mí mucho, doctor Armando, es lo que se le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En fin, habla de una tribulación en singular para toda la tierra, y habla acerca de te guardaré de, no dice te guardaré en la hora, sino te guardaré de, te voy a guardar de esa tribulación. Y sabemos el cumplimiento histórico, primero, como la iglesia de Filadelfia fue la única guardada por Dios de la persecución maometana y todo ello, pero era sencillamente un tipo, un símbolo de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, representando así la iglesia de Cristo, la cual será guardada de la ira de Dios. Gloria a Dios. ¿Algo más, amado, que quisiera sumar? ¿Me hablas a mí? Sí. Algo más en tono de conclusión. Aquí estoy leyendo los comentarios de los hermanos y aquí estoy. Sí. ¿Alguna palabra última a manera de conclusión? Sí, otra cosa muy importante. En Mateo 24, Cristo dice claramente, ¿verdad?, que entonces será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin. O sea, supuestamente nos damos cuenta al levantar Jesucristo 144,000 judíos en el capítulo 7 de Apocalipsis, esta evangelización del mundo no la va a acabar la iglesia. Esto es muy importante. En el Antiguo Testamento,
Israel acabó en la apostasía. Pero dice la Biblia, Romanos 9, 10 y 11, que Dios no ha terminado con Israel. Porque hay cristianos que dicen, ya Dios terminó con Israel. La iglesia ha tomado el lugar de Israel. Se llama la teología del reemplazo. Esto es una barbaridad. Porque si creemos que Israel no tiene ningún significado en la Biblia, pues tenemos que leer un poquito más profundamente las Escrituras. Entonces, Dios tiene aparte de Israel, no ha terminado con ellos, y la iglesia, por eso dicen en Romanos 11, que no nos ensoberbezcamos, porque la iglesia va a acabar exactamente igual que Israel en la apostasía. Entonces, cuando venga Jesucristo, muchos me dicen, bueno, pero es que Dios dice que será irreprensible y sin mancha posicionalmente. Ya Efesios capítulo 2, capítulo 3, estamos ya sentados con Cristo. Posicionalmente ya morimos con Cristo. Romanos capítulo 11. Posicionalmente ya estamos escritos en el libro de la vida, pero en la práctica es lo que se llama la santificación progresiva, no la glorificación. Tenemos que estar precisamente haciendo estas obras de las cuales vamos a ser evaluadas en el tribunal de Cristo mientras pasa la tribulación aquí abajo en la tierra. Entonces, al salir la iglesia, Dios tiene que regresar a Israel y lo coloca a Israel otra vez en el centro de su plan de los tiempos cronológicamente, para que sean judíos ahora los que terminen la evangelización que nosotros, la iglesia, fracasamos por la apostasía. Entonces, ya los cristianos que fallaron y todo, ya muchos van a ser avergonzados en el tribunal de Cristo. Después, los 144,000 predican el evangelio. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, que dice Juan, oye, ¿de dónde salieron estos? De toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y le dice uno de los ancianos a Juan, salieron de la gran tribulación. O sea, en la tribulación va a haber miles de personas que se van a convertir. Apocalipsis capítulo 12. Satanás se volvió entonces contra la mujer y contra los que seguían los mandamientos de Dios, que son los cristianos salvados durante la tribulación. Así luego los dos testigos al final de la tribulación serán los últimos testigos de Dios, y ya bajaremos con Cristo para establecer su reino mesiánico prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a David, a Salomón, a los profetas, a los apóstoles, y Jesucristo mismo lo estableció, que él venía a establecer el reino del trono de David. Fracasó Israel y seguirá hasta el final con su plan, porque el plan de Dios nunca fallará. Amén a eso. Si añado algo ahí, lo echo a perder. Solamente lo cierre con un amén. Gloria a Dios. Doctor Armando Alducin, gracias de corazón por haber estado con nosotros aquí. Estoy seguro que así como para mí ha sido de tanta bendición, también para todo el pueblo de Dios conectado en vivo ha sido de gran bendición en esta noche. Gracias, amado. Le esperamos pronto nuevamente acá. Al contrario, que Dios los bendiga y tenga mucha paz. Y cuando pase por Dallas tenemos que tomarnos un café mexicano. Hasta luego, amado. Gracias.